Hola, bienvenidos a Crearte. Yo soy Julie y en este primer video queremos hacer algo especial para los más pequeños de la casa. Así que no te despegues y sígueme hasta el final. Estaré haciendo unos hermosos rompecabezas con caja de pizza. Así la próxima vez que te comas una pizza vas a querer reutilizar su caja. Este trabajo lo vamos a hacer en 5 pasos, súper entretenidos. Así que comenzamos. Paso número 1. Hacer el rompecabezas digital. Para comenzar abrimos nuestro navegador y ahí vamos a Google y buscamos animales animados o los animales que le gusten en ese momento a sus hijos. En mi caso pongo los tiernos, que son muy lindos, y también pueden ser animales de la granja o animales marinos o aves, lo que en ese momento le esté gustando más a los más pequeños de la casa. Guardamos la imagen que seleccionamos en nuestra computadora. Luego pasamos a buscar en Google de nuevo una plantilla para rompecabezas. Como puedes ver, hay plantillas de varias piezas. En mi caso, vuelvo a buscar plantillas para 4 piezas, porque mi hijo tiene 2 años, pero si el suyo tiene más de 3 o 4 años, puede empezar a utilizar plantillas mayores que 9 piezas. Acá le muestro que este tipo de plantilla no voy a utilizar por la forma para recortar después va a ser muy difícil, y esta tiene marca de agua, así que elijo esta, que es mucho más fácil. La descargo y la guardo en la computadora. Como pueden ver, acá tengo muchas imágenes que he descargado para hacer varios rompecabezas a mi hijo. Abrimos un documento y en la disposición vamos a poner horizontal. Ajustamos los márgenes porque vamos a necesitar todo el espacio posible. Vamos a la pestaña insertar y buscamos las imágenes. Yo la tengo en la carpeta de descarga. Miren cuántas imágenes tengo. Y ahí voy a elegir utilizar la ranita verde, porque también le voy a hacer historias con este rompecabezas después. Y también para animarle le puedo ir cantando mientras él va armando el rompecabezas, y así va asimilando el animal, sus sonidos, cómo hace y demás. Bueno, mientras tanto vamos a ir ajustando la imagen a un tamaño adecuado. Si se pueden fijar por la regla del documento, un aproximado de 12 por 12. Buscamos otra imagen porque vamos a hacer 2 rompecabezas. Yo elijo la vaca, y así le podemos cantar la vaca Lola cuando esté armando su rompecabezas. Bueno, ajustamos la imagen de la vaca con la ranita para que las dos tengan los mismos tamaños. Recuerda siempre ajustar la imagen por la esquina superior o inferior, porque en el medio te distorsiona la imagen. A la imagen de la rana le pusimos borde negro, y a la imagen de la vaca también lo vamos a hacer. Ahora insertamos la imagen de la plantilla y la ajustamos arriba de las otras imágenes. Para poder mover sin dificultad, debemos seleccionar en la imagen, y después en la opción ajustar texto marcamos la opción cuadrado, y así vamos a poder mover libremente sobre la otra imagen. Acomodamos a que coincidan y después hacemos un copy pega para también ponerle la plantilla a la imagen de la vaca. Esta opción de ajustar la imagen con la opción cuadrado también lo aplicamos en la rana y en la vaca en un inicio, por eso pudimos movernos sin dificultad. Ahora viene la parte más interesante. Seleccionamos la imagen, damos doble clic y en la pestaña formato imagen seleccionamos la opción color. Luego definir el color transparente, y ahora le damos clic a la imagen y ocurre la magia. Ya tenemos nuestro rompecabezas digital. Repetimos el proceso para la imagen de la vaca.
Guardamos el documento para conservar los cambios y luego ya podemos pasar a la opción imprimir. Tenemos que ajustar los bordes superiores porque no se ven. Para eso volvemos al documento y ajustamos las imágenes, tanto la imagen de la vaca y de la rana como las plantillas. Luego ya podemos imprimir porque todo está listo. Paso número 2. Imprimir y pegar los rompecabezas en las cajas de pizza. Antes de comenzar quiero mostrarles el papel que utilizo. Es una cartulina de 180 gramos de grosor, de 24 por 32. Como es un poco más grande que la A4, yo utilizo una hoja A4 para marcar y recortar y poder imprimir. Debemos utilizar cartulina blanca para poder pintar sobre ella. No debemos utilizar papel porque cuando pintemos arriba del papel se va a humedecer. Miren qué hermoso queda. Ahora ya podemos comenzar a recortar y lo vamos a hacer dejando los bordes. Más adelante les explicaré por qué vamos a dejar estos bordes. Tampoco vamos a recortar las piezas de rompecabezas porque necesitamos dejarlo así para pintar. Para darle dureza a nuestro rompecabezas necesitamos utilizar cartón. Para eso vamos a utilizar las cajas de Pizza Hut y Pizza Domino. Este cartón es fuerte, pero al mismo tiempo es un poco fino, por eso escojo este tipo de cartón. Lo recortamos, pero también antes de utilizarlo tenemos que pasarle un paño y limpiarlo para quitar el resto de comida. Ahora ya podemos comenzar a pegar. Utilizaremos cola y un pincel para ayudar a distribuir bien el pegamento. Pegaremos los rompecabezas por la parte oscura del cartón y nos aseguramos de que queden bien pegados al cartón. Ahora ya podemos recortar. Recuerden siempre dejar los bordes negros porque los vamos a seguir necesitando. Y así quedan los rompecabezas con una estructura más fuerte. Y llegamos al paso número 3, que es hacer las bases de los rompecabezas. Hacemos las bases para contener mejor los rompecabezas. A los más pequeños les ayuda a armar con más facilidad. En otro pedazo de cartón de las cajas de pizza marcaremos dejando 2 centímetros de borde, partiendo de nuestra imagen. Luego, después de marcar, recortamos. Este es un paso que queda a elección de ustedes si quieren realizar, pero la verdad es que queda muy lindo con las bases. Con un cúter vamos a recortar el cuadro de adentro. Para las bases necesitamos 3 piezas por rompecabezas, como las que acabamos de marcar, dejando 2 centímetros de ancho en los bordes, 2 de ellas recortadas por dentro y otras sin recortar. El próximo paso es forrar nuestro marco de la base. Para eso utilizaremos papel de manila, también conocido como papel cartucho, papel de envoltura, papel craft o papel de bolsa de súper. Cortaremos el papel en pequeños pedacitos con 3 dedos de ancho. Ahora nos toca pegar, pero antes comprobaremos que nuestro rompecabezas encaja bien en la base. Ahora nos toca pegar las 2 piezas iguales. Utilizaremos cola y un pincel para distribuir bien el pegamento. En lo que se va secando los marcos de la base, iremos forrando el fondo con el mismo papel. Seguro se preguntarán por qué forramos con este papel, y la respuesta es muy simple. Es que este papel es ideal para pintar sobre él y que quede un mejor acabado, ya que si pintamos sobre el cartón directamente se humedece, se demora más en secar o tal vez se puede estropear. Este paso te puede parecer un poco engorroso porque te hace trabajar más, pero vale la pena el resultado. Para pegar utilizaremos cola y un pincel para distribuir bien todo el pegamento por el papel. Después que terminemos de pegar, debemos esperar aproximadamente 20 minutos
para que seque bien el fondo y los marcos de la base, para poder continuar con el próximo paso. Antes de pegar el marco al fondo, pegaremos en todo el marco los papelitos que habíamos recortado y dejaremos un dedo de papel sin pegar, porque se lo pegaremos al fondo. Esto lo hacemos para que nuestra base del rompecabezas tenga un borde más lindo y un mejor acabado. Ahora ya sí podemos pegar el marco al fondo, siempre utilizando cola y ayudándonos con un pincel para distribuir bien el pegamento. Ahora ya podemos pegar los sobrantes de papel que habíamos dejado para poder hacer un lindo borde a nuestra base. Siempre utilizamos cola y nos apoyamos con el pincel para distribuir bien el pegamento. En esta parte necesitaremos 4 pedacitos de papel porque lo necesitamos para pegar las esquinas de nuestra base, que nos fueron cubiertas cuando pegamos los papelitos anteriores. Y así queda nuestra base. Miren qué linda quedó. Sé que van a decir que da mucho trabajo hacerla y es verdad, da trabajo, pero miren el resultado final. Queda espectacular. Ahora vamos a comprobar de que nuestro rompecabezas encaje en la base. Y así quedaron nuestras bases, unas con puntas y otras con las esquinas redondeadas. Para terminar nuestras bases, lo que vamos a hacer ahora es planchar. Ponemos una hoja encima y empezamos a planchar nuestro rompecabezas y las bases sin hacer fuerza sobre ellos, solo para poderlos estirar un poco, porque al utilizar el pegamento con el cartón tiende a doblarse y con la plancha lo estiramos. Es muy importante realizar este proceso antes de nuestro siguiente paso. Y ahora sí llegamos a un paso muy entretenido, el paso número 4, a pintar. En una vasija vamos a colocar unas gotas de agua, muy poco. Le vamos a ir mezclando pegamento de cola. También le pondremos un poco de pintura de tempera blanca y también le vamos a poner un poco de masilla de pared. Vamos a preparar esta mezcla un poco líquida, pero no tanto, solo para que pueda correr cuando pintemos nuestra base. En el caso que no tenga esta masilla de pared, puede utilizar talco industrial y hace una pasta de talco industrial con esta misma cola y le agregas entonces un poco de pintura de la pintura de tempera blanca. Yo siempre le pongo tempera blanca a esta pasta para asegurar de que me quede totalmente blanco y al mismo tiempo para darle otra consistencia. Aquí comenzamos a pintar con nuestro pincel y con este preparado todos los bordes y el centro también de nuestra base. Esta mezcla no la hacemos líquida, recuerden eso, la hacemos más pastosa, pero no tanto porque esta mezcla seca muy rápido y si lo hacemos muy pastoso nos va a ser muy difícil de pintar y de que el pincel corra. Por tanto tenemos que pintar lo más rápido posible y, como le dije, no tan líquida pero tampoco tan pastosa. Este preparado que hice, como pueden ver, va a alcanzar para pintar justo mis dos
mis dos bases, la parte del frente y la parte de atrás. Y como le había comentado, siempre pintando lo más rápido posible, porque seca muy rápido. Este enduido que preparo es ideal para poder pintar en cartón, tanto como pegar los papeles que hicimos, los papeles de papel craft, de papel manila, como otros lo conocen, y este enduido son las dos claves para poder pintar en cartón. Así que ya conocen las técnicas y utilícenla en otras manualidades de ustedes y van a ver que dan hermosos resultados. Este enduido seca muy rápido. Yo espero una hora para continuar trabajando sobre él, pero creo que en 20 minutos ya es suficiente para que seque. Ahora vamos a lijar. Es un paso opcional, pero les muestro para que vean que se pueden hacer. Les muestro dos tipos de lija, una más finita y otra con más corrugada para una mayor fricción. Bueno, yo solamente le voy a lijar una, es decir, voy a lijar una sola base solamente para que vean, porque realmente a mí me gusta el acabado que queda cuando se pinta, porque no se nota tanto cuando se le pinta encima a este enduido de las partes disparejas, porque no sé, me parece que va a quedar lindo con el dibujo para que quede más natural. Pero esto se lo muestro para que quede a elección de ustedes. Claro, evidentemente después de lijar vamos a limpiar para quitar los restos del polvo que deja la lija. Y bueno, ahora que vamos a hacer, quitar esos bordes negros famosos que le dije que no le quitaran, pues ahora sí lo vamos a quitar. Antes no les dije que lo quitaran porque era necesario para poder marcar nuestra base para que no nos quedara tan chiquita. Y bueno, ahora que ya vamos a pintar, sí lo podemos retirar. Estas son las cosas que vamos a necesitar para pintar: palitos de oídos, y yo voy a utilizar tempera, pero si tiene pintura acrílica sería mucho mejor, es más linda la pintura acrílica. Pero bueno, esto es para que ustedes vean que pueden utilizar tempera. Acuarela no les recomiendo porque la acuarela necesita de agua y en este caso no podemos mojar nuestros cartones. Vamos a comenzar a pintar las ranas. Para las ranas necesito 3 tonos ahora mismo. Para el tono del cielo, un azul más claro, y también necesitamos un azul más oscuro para el tono del lago, porque la voy a pintar como si ella estuviera en un lago. Van a ver qué lindo queda este dibujo que tengo pensado hacer con esta ranita. Mientras tanto vamos a ir pintando el cielo de adentro, pero recuerda que también vamos a pintar los bordes, así que con esta misma pintura, este mismo tono de color, vamos a pintar los bordes. Aquí quiero aclararle, como es para un bebé de 2 años, no voy a hacer un degradado entre el cielo y el lago, para que él pueda distinguir bien entre los colores. Pero si ya su hijo tiene más de 4 años, donde no tiene tanta dificultad con los colores, usted puede hacerle un degradado entre el cielo y el lago para que no se vea así tan chocante. Y bueno, este fue el dibujo que yo elegí, pero ustedes pueden hacer es decir, pintar como ustedes quieran, como también pueden escoger el animalito que ustedes deseen. Yo le pinté con un lápiz muy clarito una hoja de nenúfar para pintar la ranita como si estuviera encima de esa hoja, y de paso la hoja hice que también el marco de afuera formara parte. Ahora con los palitos de oído vamos a hacer esta técnica de pintar las nubes. Así es
esta parte es muy divertida y solo queda a su imaginación. No importa si sabe pintar o no, yo de pintura sé muy poco y esto lo hago solo de puro amor y, y porque es muy agradable y apasionante. Así que usted póngale todas sus ganas, sus deseos y su empeño y su amor por su hijo o por sus estudiantes, porque esto también lo podemos aplicar en el colegio para los niños o hacer junto con ellos y nada, libre de toda imaginación. Ahora vamos a pintar nuestra hojita de nenúfar y vamos a mezclar el color blanco con el verde que tengo y un poco de amarillo, porque mi verde de mi cajita de colores de tempera es un poco mate y no es tan llamativo, entonces le vamos a poner más amarillo para hacerle un poco más, un verde más lindo. También estuve mezclando un poco de verde, estuve mezclando un poco de azul con blanco y amarillo y quedó un tono más clarito todavía. Ese le vamos a utilizar más adelante cuando hagamos las plantitas del lago. Si pudieron ver también en la parte del lago con la pintura azul clarita, lo fui pasando y difuminando un poco para que no se vea tan fuerte o tan chocante un azul así nada más, y para que tenga una semejanza más al agua. Ahora esta misma técnica se la vamos a aplicar a la hoja de nenúfar y yo tengo un pote con un poquito de pintura clínica de un verde fosforescente muy llamativo, el cual le paso un poco a la hoja. Con este mismo verde voy a hacer estas plantitas de lago y eso hago mi mejor intento. Y no hago muchas, pero 2 o 3 van a estar bien, me parece a mí. Pero bueno, ustedes pueden hacer todas las que quieran. Con el otro verde que había preparado, le hago los palitos que tienen estas plantitas y con un poquito de marrón le hago las puntitas de las plantitas. Se ve muy lindo, por cierto. Ahora vamos a también hacer ese degradado sobre las plantas con ese verde más llamativo, pero le vamos a poner el verde más oscurito de nosotros. Y con el negro vamos a pintar esas palomitas. Y ahora vamos a hacer esa flor que salen sobre las hojas de nenúfar. Bueno, al menos hacemos el intento. Con un rosado hacemos una flor muy sencilla y después le vamos a colocar un poquito de blanco arriba para hacerle un degradado y queda muy lindo. Y listo, así terminamos nuestra primera pintura de la ranita. Y ahora pasamos para la vaca. Bueno, ya había adelantado y pinté el cielo y con el verde pinté lo que viene siendo el pasto. Volvemos a aplicar la técnica de los palitos de oído para hacer las nubes. Ahora con un lápiz vamos a marcar muy suavemente la forma de un árbol, lo que viene siendo el tronco, y lo vamos a pintar con el color marrón. Ahora con mucha delicadeza y calma, un pincel más fino, vamos a pintar lo que viene siendo las ramas del árbol, y esto ya queda a su gusto y pueden hacer el árbol tan grande como quieran, las ramas tan largas como quieran y bueno,
Pero bueno, lo importante es que mientras estén haciendo esto se diviertan. Y si ya su hijo está un poco más grande, le pueden dar a ellos para que los pinten. Si tienen entre 7 y 8 años y les gusta pintar, pues esta es una buena opción para que se diviertan juntos. La misma técnica que utilizamos para hacer las nubes, la vamos a utilizar para hacer nuestro árbol con flores rosas. Ese hermoso árbol de flores rosas que sale en las primaveras y nos deslumbra todo. Bueno, primero pintamos todo con rosa, con esta técnica, y después le vamos a ir poniendo un poquito de blanco y rosa, y vamos haciendo como un rosadito casi blanco y le vamos pasando por encima, sin descuidar que nos quede demasiado blanco, pero queda hermosísima esta técnica y podemos pintar un bello árbol. También lo pueden pintar con el amarillo, porque también existe esta misma variedad, pero en amarillo. Ahora, con un palito de oído, con uno solo, vamos a pintar más cerca de la vaca, es decir, de la cabecita de la vaca, porque si pintábamos con todos, íbamos a pintar más partes que no teníamos que pintar. Entonces, para podernos acercar más a la imagen de la vaca, lo vamos a utilizar es uno solo, y con paciencia y delicadeza vamos a ir haciendo. También con este palito de oído vamos a hacer esa técnica de como que las hojas están cayendo y vamos a ir empezando a pintar uno a uno, que es lo próximo que voy a hacer. Y pintamos también como hojas que han caído así al pie del árbol, que queda muy lindo también. Bueno, estas son mis ideas. Ustedes pueden crear sus ideas, las que quieran. Tenía ganas de pintar este árbol y por eso lo hice. Pero como es una vaca, ustedes pueden pintar, no sé, una cerquita, flores, pasto y cosas que se les ocurra. Pero bueno, trato de que en ambos cuadrantes de rompecabezas haya algo que identifique. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la rana, pinté esas palomitas en un solo cuadrante, como para identificar que ese cuadrante de ahí lleva estas palomitas. Y estos son identificativos que le damos a nuestros hijos o a nuestros alumnos para que se puedan apoyar en crear rompecabezas. Ahora vamos a hacer ese difuminado al tronco del árbol para que parezca así algo un poco más a madera, y lo que hacemos es mezclar, como les había mostrado, un poco de rojo con marrón, y nos queda, no, perdón, no era rojo, era naranja con el marrón, y nos queda así un tono como que el árbol es más, parece más madera y no parece algo así como impuesto en el dibujo. Bueno, es según mi apreciación, ¿no? Y me gusta hacer estos degradados. Creo que ya se dieron cuenta. Ahora vamos con el mismo verde que tenemos ahí, vamos a hacer este tipo de pasto. Y luego, con ese verde que yo tengo también, que es más llamativo, vamos a hacer el pasto. Si ustedes usan pintura acrílica, les va a ser mucho más fácil. Si usan tempera, entonces traten de usar la tempera que tiene colores más llamativos. En mi caso, el juego de tempera que tengo son colores muy opacos, colores mate,
y entonces cuesta encontrar estos colores que necesitamos, porque como son para niños necesitamos que llamen más la atención. Entonces con este color verde más llamativo vamos a hacer el pasto, y miren la combinación que lindo queda. Así vamos terminando el dibujo de la vaca. Es muy sencillo pero agradable. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a hacer un plastificado artesanal. Voy a utilizar este papel adhesivo transparente para hacer este plastificado. Bueno, esto lo hago por varios motivos. El primero es que al plastificar te dura más y se puede conservar por más tiempo, es decir, tu hijo o tu alumno va a poder jugar varias veces con él. Y el otro motivo es, como es para niños más chiquitos, en mi caso, ellos son menos cuidadosos y se le puede romper más rápidamente. Y el otro tema es que también lo pueden llevar a la boca, y estuvimos utilizando pinturas que pueden ser dañinas para ellos. Entonces, para evitar todo esto, yo prefiero plastificar. Utilizo este adhesivo, como pueden ver, la forma que lo hago. Me apoyo en utilizar cintas de papel para pegarlo contra la mesa, y de ahí entonces pongo el rompecabezas, y con un papel me apoyo para estirar bien y no quede burbuja. Puede parecer que tenga burbujas así cuando lo estoy moviendo y ustedes ven, pero queda sin nada de burbuja. Ese brillo que ustedes ven que le puede parecer burbuja no lo es. Es más bien la pintura no es lisa. Recuerda que tuvimos que dar nuestra capa de blanco al cartón para poder pintar. Por tanto, nuestras pinturas no son lisas, y bueno, no queda burbuja, queda muy bien y queda muy lindo. Puede ser que cuando le pongamos este papel varíe un poquito el color, pero no varía tanto porque es un papel transparente. Pero bueno, solo puede ser que te haga un poquito más oscura tu pintura, pero no tanto. Como pueden ver, miren lo bien que queda. Le vuelvo a repetir, no queda con burbuja. Ahora nuestro próximo paso va a ser recortar al fin el rompecabezas, y con mucha delicadeza con un cúter lo vamos haciendo por los bordes. Si en algún momento pintamos los bordes, como este rompecabezas es más chiquito, es de 4 piezas, es más fácil adivinar dónde están los bordes. Pero si su rompecabezas llegara a ser de varias piezas, les recomiendo que cuando estén pintando no pinten esos bordes para que se puedan guiar. Bueno, aquí está nuestro resultado final. Ambos rompecabezas, la ranita y la vaca, ya están cortados, ya tienen el marco. Miren qué hermoso quedó, espectacular. Y claro, aquí está nuestro logo del canal, que no puede faltar. Miren lo bien que se puede manejar el rompecabezas, y lo bien que encaja en nuestra base. Por eso les recomiendo muchísimo la base, a pesar de que da un poco de trabajo, pero vale la pena por este resultado tan lindo. Los pequeños de la casa lo van a adorar, de eso estoy seguro, así que anímate a hacerlo. Y ahora sí, llegamos al paso número 5, a jugar.
Y de esta forma llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado hacer estos hermosos rompecabezas conmigo. Suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias, nos vemos.